Hola, buen día a todos. Muchas gracias por su asistencia a este segundo simposio de salud mental, patología dual y adicciones por Academia Mexicana de Patología Dual con el Laboratorio Bioquimed como nuestro patrocinador. Son bienvenidos a esta sesión el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar la jornada que ha sido muy enriquecedora desde el día de ayer. Han sido unas presentaciones ahora sí que para nutrirnos como profesionales en el área de la salud. Y el día de hoy nos vamos a conectar con el doctor Javier Zambrano, que ya está aquí. El doctor Javier Zambrano Ramos es médico psiquiatra egresado del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE y del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diplomado en psicotrauma, estrés postraumático, de la Asociación Argentina en Psicotrauma y actualmente es coordinador del Programa Nacional de Salud Mental de la Dirección Normativa en Salud del ISSSTE. Es coordinador de psiquiatría forense y vicepresidente del Colegio de Ciencias Forenses. Asistente de la dirección del Hospital Dr. Samuel Ramírez Moreno en Guardias y fue coordinador del capítulo de Ciudad de México de la APM. Actualmente funge como profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, y así como también es médico docente de la Academia Mexicana de Patología Dual y ha sido uno de los fundadores. El día de hoy, el doctor Javier Zambrano nos va a hablar sobre el manejo del paciente agitado, descompensado con patología dual, y cómo ha sido la presentación también o el manejo en diferentes instituciones, y va a ser muy interesante. Doctor Javier Zambrano, le damos la cordial bienvenida. Ya lo estamos. Muy buenos días a todos. Escucharlo. ¿Me avisan si se está viendo la presentación? Sí, pero se escucha muy bajito, muy lejano. A A ver, ver, por ahí se favor. oye mejor. Ya se escucha, doctor. Ok, pues bueno, empezamos y al final dejamos para la sección de preguntas y respuestas, por obvio de tiempo. Bueno, hablar sobre el manejo del paciente con patología dual, pues es todo un desafío. ¿Por qué? Porque sabemos que dual, como lo dice la definición, es la convergencia de un trastorno de adicciones más un trastorno psiquiátrico en un individuo, pues vamos, propio y individual, donde vamos a ver que la gravedad de esta entidad clínica, pues tiene consecuencias muchos, pues vamos, en lo que se refiere a que primero son marginados, son desempleados, y más porque presentan conductas agresivas, y estas los hacen que sean, pues vamos, discriminados por una u otra razón. Vamos a ver que es importante tomar en cuenta, lo que tenemos que tomar en cuenta es investigar, rastrear, buscar qué es lo que le está pasando. Vamos a ver cuál es la que requiere una atención inmediata. Si el cuadro de intoxicación que pueda llegar a presentar, o bien el problema de salud mental que en un momento determinado puede ser el motivo de consulta. Y en esto trataré de vertir lo que se trata de este tema. Y vamos a ver que lo primero que debemos de descartar o de conocer es el origen de esta agitación. Si es debido a un cuadro psiquiátrico previamente ya diagnosticado o bien a la aparición de un problema, pues vamos, relacionado con el uso de sustancias. Vamos a ver que no debe de tratarse exclusivamente ante los datos de positivos a una determinada prueba, sino debemos de hacer una valoración integral de este tipo de pacientes, puesto que hay una comorbilidad, hay una asociación de estas situaciones. El uso de alguna sustancia más una enfermedad del área de la salud mental. Y vamos a ver que se tiene que investigar, por ejemplo, cuál es la orientación o desorientación que presenta nuestro paciente en lo que se refiere a esto temporoespacial, si sabe qué día es, dónde estamos y qué estamos haciendo o qué está pasando a nuestro alrededor.
vamos a ver que podemos encontrar alucinaciones y estas, en el caso de las sustancias o del consumo de sustancias, vamos a ver que predominan las de tipo visual y en el caso de las enfermedades mentales, predominan las tipo auditivas, como pudiesen ser las ideas de perjuicio, de daño, que pudiese ser el segundo cuadro, que serían las ideas o alteraciones en el contenido del pensamiento, algunos con ideas megalomaníacas, otros con ideas mágico-religiosas, y eso podrá variar. Vamos a ver que también la agitación puede acompañarse de alteraciones en el área afectiva, disforia, euforia, hostilidad, agresividad. El discurso también lo vamos a encontrar alterado y los podemos encontrar verborreicos, disgregados, que nos hablan de una cosa y de otra, con fuga de ideas, para lo cual es importante hacer una aproximación diagnóstica. Y esta la debemos de buscar siempre tratando de descartar, o mejor dicho, buscar la posibilidad de un trastorno médico que sea el responsable de esta descompensación. Vamos a ver más adelante de cuáles son los más importantes, por lo cual es de vital importancia, además de la entrevista, una valoración o exploración del sujeto, salvo en los casos en que la agresividad del paciente no lo permita o por la situación que esté presentando tengamos que buscar algunas otras estrategias. Y es ahí donde podemos utilizar pruebas complementarias, como pudiese ser entrevistar a la familia o al acompañante, o por qué no utilizar los exámenes de laboratorio si esto pudiese ser el caso. Debemos de recordar que en la exploración física debemos de checar si no tiene fiebre, taquicardia, taquipnea, sudoración excesiva, temblor, ataxia, signos neurológicos. ¿Por qué? Porque estos nos van a dar la posibilidad de algún problema médico, que es la principal fuente de esta descompensación. No debemos de descuidar por ningún motivo las alteraciones metabólicas. ¿Por qué? Porque sabemos que las bajas o las elevaciones en la glucosa, por ejemplo, los desequilibrios hidroelectrolíticos, pues pueden generar trastornos de tipo alteración o de delirium, como vamos a ver más adelante. Debemos en ocasiones también de hacer exámenes generales de orina para descartar, si no una infección, si la búsqueda de alguna, pues vamos, de alguna sustancia, vamos, en el cuerpo. Alteraciones neurológicas, si es que las encontramos, en algunas ocasiones y con mucha frecuencia se tiene que hacer la toma de líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar en casos de meningitis o en el caso de ser necesario también podemos pasar a las imágenes, donde la más importante sería la tomografía y si se puede una resonancia, siempre y cuando busquemos una alteración orgánica. Entre las principales causas orgánicas, y vean la contradicción, hablaremos de una intoxicación. Y si estamos hablando de patología dual, pues vamos a ver si esta intoxicación lo que nos está dando, pues vamos a ver que de acuerdo a la sustancia que haya utilizado o abusado de ella, podemos encontrar síntomas de intoxicación, síndromes de abstinencia, delirios secundarios a un estado confusional dado por las sustancias, o bien secundario a una infección que produzca fiebre, insuficiencia respiratoria, cardíaca, hepática, renal, o bien la famosa encefalopatía. ¿Por qué no hablarlo de traumatismos cráneoencefálicos o policontundidos? En pacientes posoperados vamos a ver que también encontramos mucha posibilidad de encontrar estas situaciones, alteraciones metabólicas que ya habíamos mencionado antes. Crisis parciales o epilepsias en estados de crisis totalmente o bien posteriores a una crisis. Tumores o tumores diseminados, y no debemos de descuidar aquí lo que son los aneurismas o la hipertensión endocranial, en delirio sobrepuesto a demencia o bien al abuso de fármacos, que pudiese ser también esta causa. Ahora bien, si conocemos que nuestro paciente tiene el antecedente ya de una enfermedad psiquiátrica o de una enfermedad reconocida, como pudiese ser la esquizofrenia, los trastornos esquizoafectivos, la manía, los episodios depresivos, más cuando presentan alteraciones en el juicio o lo que sería la depresión mayor,
que esa tiene, o depresión agitada en algunos otros casos, que podemos encontrar en niños o en adultos, o trastornos de ideas delirantes. En los cuadros de alteraciones en el área psicomotora, pero que no tienen una causa psicótica, pues podremos hablar de un trastorno explosivo intermitente. En aquellas personalidades bueno, aquellos problemas o rasgos de personalidad, como las histéricas, los límites, los paranoides, vamos a ver que a lo mejor nos podemos encontrar ante un episodio de este tipo. Hoy en día, ante la situación de estrés que vivimos, y creo que ustedes allá en el norte del país lo viven con mayor frecuencia, vamos a ver que ahora nos encontramos ante situaciones de estrés, ansiedad y estrés postraumático, que hoy en día está siendo la principal causa o motivo de consulta. No debemos de olvidar todos aquellos problemitas en las personas que presentan algún deterioro neurocognitivo y o demencia, que también tienen derecho a presentar alguna descompensación. Y en niños, pues podemos ver que puede haber una sobredosis pues vamos, de Ritalin o metilfenidato, o en el caso de los pacientes pues, de edad avanzada, pues el abuso de las benzodiazepinas. Y así vamos a empezar viendo este video, me dicen si se ve y lo comentamos. Hola, Doc. El video se ve, pero no se escucha. Doctor Zambrano. A ver, ahí ya le aumenté el sonido. Bueno, lo que aquí nos tratan de presentar es todo lo que sería el cuadro de supresión en un paciente intoxicado. Quise empezar con esta presentación o con esta imagen porque esto sería exclusivamente el manejo de un paciente intoxicado, pero lo que sería el trabajo o lo que quiero que revisemos hoy es esta presencia de dos alteraciones. Una, el uso o el abuso de alguna sustancia y la coincidencia o la aparición de algunos padecimientos como los que vamos a ver a continuación, que pueden presentarse de una manera juntas o sumatoria una con otra. Y el principal cuadro que debemos de reconocer es, por ejemplo, el delirium o síndrome confusional agudo, donde sabemos que además de presentarse durante la abstinencia o que el paciente dejó de consumir la sustancia, también vamos a ir notando que va a aparecer un deterioro lento o progresivo, que sería, pues vamos, la demencia o el deterioro que va provocando,
Pero en el delirium, que es una aparición brusca o una aparición súbita de ciertas características como la inatención, el deterioro global de las funciones cognitivas, o bien esta sensación de alteraciones en la conducta con una reducción del nivel de conciencia, no sabes dónde está, se ponen agresivos, se ponen violentos, que en un momento determinado no conocen o saben qué es lo que puede estar apareciendo. Vamos a encontrar aquí alteraciones en la atención, como incapacidad de mantenerse concentrados o dirigir la atención hacia determinado lugar. Habrá un deterioro cognitivo que puede manifestarse como una desorientación temporoespacial, no saben dónde están, qué están haciendo ahí. Generalmente creen que se encuentran secuestrados o que les van a hacer algo. Hay una reducción importante en la memoria. Frecuentemente hay una aparición de síntomas acompañados de alteraciones sensoperceptuales, donde puede haber la aparición de alucinaciones. Veíamos que en el caso de ellos, las más frecuentes tienden a ser visuales. Hay una hiper o hiperactividad psicomotriz y esta nos va a llevar a que sigamos buscando qué está pasando. Vamos a ver que en el delirium también es frecuente encontrar esta inversión de los ciclos de vigilia-sueño, donde durante las noches van a estar más inquietos y durante el día van a preferir estar dormidos. Vamos a reconocer que la característica principal de este problema del delirium o síndrome confusional agudo es una aparición súbita y tiende a ser de una evolución breve y fluctuante. ¿A qué me refiero? Que de repente está fuera de la realidad y de repente está con una claridad. Esto que ya habíamos hablando del empeoramiento de los síntomas hacia la tarde-noche. Vamos a ver que también vamos a ir encontrando algunas alteraciones como predisponentes, que sería la edad avanzada y la persistencia o la aparición de alguna enfermedad neurológica previa, como por ejemplo la epilepsia, y las que se refieren, esas son las que puede tener previamente. Y como causas precipitantes o las que lo desencadenan, pues puede ser una polimedicación, una intoxicación, una abstinencia, alteraciones hidroelectrolíticos, alteraciones metabólicas, una cirugía reciente, trastornos neurológicos, habíamos platicado de unas cirugías recientes, y no descuidar por ningún motivo trastornos neurológicos, que se pueden aparecer de un momento conjunto. Por ejemplo, una encefalitis, ¿no? Y no se trata de descartar solamente el delirium como causa, sino hablar de una comorbilidad o la presencia de los dos. Antiguamente al delirium se le llamaba también como estado confusional agudo, síndrome cerebral orgánico, síndrome de la puesta de sol. ¿Por qué? Porque recordemos que las características tienden a aparecer hacia la tarde-noche. Estado tóxico metabólico, encefalopatías o insuficiencia cerebral aguda. Esto es en el caso de que pensemos, además de la parte del consumo de sustancias, en un delirio. En segundo lugar, hablaremos de una enfermedad mental ya existente previamente, como habíamos hablado de la esquizofrenia, el trastorno bipolar, los trastornos afectivos, o bien aquellas enfermedades que cursan con deterioro o retraso mental, que al presentar una recaída o que dejen de tomar el medicamento, o bien están en un tratamiento por estos padecimientos ya diagnosticados previamente y utilizan el medicamento de una manera adecuada, donde los receptores no alcanzan una saturación adecuada y además empiezan a utilizar sustancias. Entonces aquí nos ponemos en un problema de que ¿qué pesa más? La aparición de la enfermedad anterior o el abuso o uso de sustancias, sin descuidar que también tienen derecho a tener alguna enfermedad médica concomitante. Esta se me hizo importante señalarla porque también en algunos de nosotros que nos dedicamos a la psiquiatría legal o que por alguna situación nos canalizan pacientes de las agencias del Ministerio Público para saber si realmente está en condiciones de hacer una declaración ante ellos,
pues vamos a ver que nos los llevan porque cometieron un acto ilícito, cometieron alguna situación de tipo médico, bueno, de tipo legal, y quieren que les digamos si él es portador de alguna enfermedad o bien si se encuentra bajo los efectos de alguna sustancia. Entonces, pues vamos, por requisito, nosotros pedimos que primero se excluya que se encuentran intoxicados. Esto es, que si hay características de que estuvo tomando, consumiendo o usando alguna droga, primero se pase a desintoxicación y después valoraremos si quedó con secuelas o está en condiciones de poder declarar. Aquí el punto crucial es si en el momento que cometió el ilícito se encontraba bajo el uso de alguna sustancia o ya con la consecuencia del uso de estas sustancias que generaron un deterioro en esta persona. Y entonces, esto se los menciono, ¿por qué? Porque luego quieren que en una entrevista de media hora les hagamos el diagnóstico y poder declarar si está en pleno uso de sus facultades mentales. En cuarto lugar, ya lo habíamos empezado a mencionar, en la aparición o en la presencia de demencia, deterioro o retardo mental y la aparición de un problema médico. Y entonces aquí lo que pues, vamos a ver es que el solo hecho de decir que ya tiene algún problema en el área mental, pues a lo mejor ya es inimputable o portador de una situación que no tiene derecho a declarar, o bien lo declaramos como enfermo mental y ya no, como que lo vea primero el psiquiatra y luego lo ve el médico general. No, señores. Primero aquí es que ellos tienen derecho a tener alguna enfermedad médica, por lo cual tratemos de buscar que a lo mejor no pueden expresar cómo es su dolor, si hay fiebre que nos oriente a pensar en un problema médico, si hay estreñimiento, diarrea o bien cualquier otro síntoma que nos pueda orientar a que hay un problema médico que es importante tratar antes de pensar en una situación más desagradable y siempre buscar de una manera pues vamos, subjetiva, lo que está generando el que se sienta mal y además si no está usando alguna sustancia. Y esto lo vamos a ir viendo con el empeoramiento lento y progresivo de la calidad de vida. Hoy en día, lo habíamos mencionado en las imágenes anteriores, tenemos los problemas de ansiedad, pánico o estrés postraumático, puesto que estas situaciones en este ambiente disocial que estamos viviendo, pues nos lleva a que constantemente estemos con miedo, intranquilidad, ¿por qué no decirlo? Taquicardia, diaforesis o cualquier tipo de síntoma que nos hable de que la persona se encuentra ansiosa. Y para reducir esa ansiedad, puede ser que utilicen alguna sustancia, principalmente alcohol o el abuso de benzodiazepinas para reducir esta sintomatología ansiosa y no nos ponemos a ver cuál es el origen de esa ansiedad. Ejemplo, y de una situación más desagradable, lo veremos en el estrés postraumático, donde la persona ha sido víctima, ha sido testigo o le ha tocado una situación donde su vida corre íntegro y su situación de estrés postraumático en 4 situaciones. La primera es la exposición, donde realmente estrés, situación donde su integridad o bien pues parte de su cuerpo haya corrido, vamos, haya tenido la posibilidad de perder esa estabilidad. Lo vamos a encontrar con flashback, esto es reminiscencias o recuerdos de lo que ha vivido, evitación donde no va a querer volver a pasar por donde estuvo o donde fue el evento. Y si esto no es atendido o vamos, valorado en un momento como de tratamiento, vamos a ver que va a presentar un deterioro lento y progresivo de la calidad de vida. Y si no es capaz de hablarlo, vamos a ver que van a empezar a usar y abusar de sustancias. Y entonces nos meten en otro grave desafío que es que está pasando. Escucha máquinas, escúchame, máquinas,
hablo. Máquinas, 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 máquinas. En este caso, lo que vimos fue cómo el sujeto que se encuentra en la ambulancia tiene totalmente perdido dónde está, qué está haciendo, qué pasa, ¿no? Entre las características que vimos es que repite la palabra máquinas, máquinas, saber si es un delirio, saber si se encuentra intoxicado. Ese es nuestro principal objetivo y vamos a ver cómo nos vamos a acercar a él. En lo que se refiere al tratamiento, ya habíamos dicho que el primero, y antes que nada, es buscar la causa o lo que lo está pasando, o lo que estaba viviendo. Y vamos a ver que lo que podemos hacer con un paciente que nos llega en una situación de agitado es no tratar de resolver el problema específico, que sería la agitación, sino el tratar de buscar los aspectos o lo que lo llevaron a esta agitación. Y en esto, pues vamos a ver que lo primero que nosotros debemos de hacer al enfrentar un caso de este tipo, y perdón que lo ponga en primer lugar, es vigilar nuestra integridad. La seguridad o la integridad del personal médico y paramédico, quienes nos estén acompañando. ¿Por qué? Porque si no, pues también podemos ser víctimas de un cuadro donde el paciente se torna agresivo. Y aquí lo que nos recomienda la literatura es conservar una sana distancia y no cerrar los consultorios. ¿Por qué? Porque si el paciente nos sigue hablando fuerte, pues podemos caer nosotros también en esa situación de emergencia. Vamos a ver que también el lugar donde vamos a valorar o atender a esta persona, pues debe de contar con vías de escape accesibles. Esto es, que la puerta siempre debe de estar abierta, o como en la mayoría de nuestros consultorios, que se cuente con dos puertas, una para los pacientes y otra para, pues vamos, poder salir en otra dirección. Mantenernos de pie de la manera más estable posible. ¿Por qué? Porque al mantenernos de esta situación de pie, podemos en un momento determinado, pues vamos, pues ponernos a la altura de él, no para desafiarlo, pero sí para poder estar a su altura. Tener mucho cuidado de los objetos que se encuentren en el escritorio, salvo los que sean de vital importancia para nosotros. Entonces, no debe de haber en el escritorio cosas o situaciones que puedan ser utilizadas en nuestra contra. De manera importante, sin cerrojos o que no haya la posibilidad de que se pueda encerrar o nos pueden cerrar con él. También cuidar este exceso de iluminación o exceso de eventos alrededor que puedan ser detonadores o iniciadores de esta agresividad. Evitar la mirada de los curiosos, por eso no es recomendable atenderlos en la sala de espera. Y entonces todo esto debemos de cuidar. ¿Cuándo solicitar ayuda? Cuando veamos que el paciente o bien la situación o a veces los acompañantes se ponen de una manera hostil contra nosotros, y aquí es necesario solicitar el apoyo de las fuerzas de seguridad o el personal de vigilancia que esté con nosotros. En ocasiones la sola presencia de estas personas generan que haya cierta tranquilidad por el uniforme, ¿no? O que vean que hay alguien acompañándonos, ya tienden a calmarse. Si se han dado cuenta, en la entrada de las unidades de atención ya se cuentan con arcos de detección de armas o de metales. ¿Por qué? Porque no ha sido raro que algunos de estos pacientes llegan armados y esto se convierte en una situación de emergencia, pues porque hay más peligrosidad que nos pueda hacer algo. Y ahora entraremos a lo que sería el manejo de la agitación. Teniendo ya en clara esta situación, pues vamos a tratar de evitar que esta escalada en lo que es la agitación o la violencia siga aumentando. Y entonces vamos a tratar de utilizar lo que vamos a conocer como desescalada. ¿Qué es esto? Ayudarlo a que baje la situación de agitación o tensión que puedan presentar. Y esto lo vamos a lograr hablando de una manera tranquila, dando un poquito de atención a él y que saque lo que está trayendo o lo que trae y exprese por qué está molesto o por qué está enojado. Esto lo vamos a llamar como contención verbal.
Y vamos a ver que en esta contención verbal vamos a tratar de recabar toda la información que sea posible para saber por qué fue que llegó a urgencias o por qué no lo llevaron. Tenemos la versión que el familiar o la persona que lo lleva nos va a decir, y también nosotros vamos a tratar de escuchar la versión o lo que dice el paciente, por qué llegó con nosotros. Debemos de tener cuidado de hablar en un tono de voz baja, educada, pero transmitiendo seguridad y firmeza. No bajemos la voz y como que nos pongamos también bajo su amenaza. Aquí también es importante procurar demostrarle que nos interesa lo que le está pasando, lo que le está ocurriendo y que nuestra prioridad es ayudarle. También vamos a ver que debemos tratar de ganar su confianza al hablarle de una manera, pues vamos, acerca de que conocemos qué es lo que le está pasando, pero queremos ahondar más en lo que le ocurre para poder ofrecerle la atención adecuada. Vamos a ver que cada caso debe de ser valorado de manera individual. Aquí, si es posible de él obtener toda la información o bien la que los familiares y acompañantes que sean presentes nos puedan decir. Esto nos mete en un grave problema, porque en ocasiones es con el mismo familiar o con la persona que lo acompaña con la cual trae este conflicto. Y entonces debemos de procurar ver si conviene entrevistarlos por separado o bien hablamos delante de ellos o juntos para ver qué es lo que se está pudiendo hacer. En esta conversación que no es suficiente el manejo de la agitación orgánica, sino debemos precisar siempre si es necesario o no la siguiente fase, que sería la contención farmacológica y la contención mecánica. Contención mecánica, perdón, farmacológica. Vamos a ver que antes de pensar en cómo hacer la contención, recuerdo y les pido de favor que siempre tenemos que tener la seguridad de que qué fue lo que produjo esta agitación. O bien, si se encuentra en una fase de estudio, estos pudiesen ser algunos de los manejos que podemos utilizar en tanto se sigue estudiando la causa orgánica que pudo haber sido la desencadenante de este tipo de situaciones. Y vamos a ver, por ejemplo, si el paciente tiene posibilidades de una vía oral y se encuentra muy agitado, pues vamos a ver que uno de los medicamentos que mayormente nos usamos y nos puede servir es el haloperidol gota. Y esta nos van a dar una pasividad del paciente en cuanto le vamos dando la sustancia, vamos viendo que se va calmando. La podemos dar disuelta en agua, algunos la dan directamente en gotas, pero luego el paciente nos dice que la lengua tiende a anestesiarse un poquito, ¿no? Además del haloperidol, tenemos la olanzapina tabletas y lo recomendable es de 2.5 a 15 miligramos día repartidos en diferentes, mañana, tarde y noche. La risperidona a dosis de 2 a 6 miligramos día. Si tenemos la oportunidad de tener a la mano levomepromacina o Sinogan, que es la dosis recomendada de 25 a 100 miligramos, sí se busca hacer. Pues también tenemos la quetiapina, que se utiliza de 50 a 100 miligramos con menores efectos extrapiramidales, y vamos a ver que siempre están mejor indicadas cuando tenemos riesgos de problemas metabólicos, como pudiese ser la hiperglicemia o bien la hipertensión o el incremento en el peso, así como también los síndromes extrapiramidales que a veces confundimos con Parkinson. El uso de benzodiazepinas, ojo, solamente está indicado en el delirium tremens, en la abstinencia por las mismas benzodiazepinas o en los casos de opiáceos. También vamos a ver que cuando el cuadro es debido a una intoxicación por estimulantes, podemos utilizar las benzodiazepinas. Y aquí debemos de recordar que tenemos de acción ultra rápida, como el alprazolam, que se lo damos y en media hora vamos a lograr una sedación o tranquilidad que puede durar hasta 2 horas. Lorazepam tiene una vida media un poquito más larga, media hora de empezar a funcionar, pero puede durar de 6 a 8 horas la sedación. Clonazepam tiene la gran ventaja que es un inductor del sueño, pero la vida media es de 6 a 8 horas. Y si lo que buscamos es que dure más tiempo sedado,
como para evitar que se esté despertando durante la noche, podemos utilizar estas benzodiazepinas de vida media más larga, como el diazepam. Pero tengamos en cuenta que son sustancias altamente adictivas y que rápidamente van a generar una tolerancia, por lo cual el paciente va a incrementar las dosis. Si las llegamos a utilizar, recuerden que no debemos de durar más de 2 a 4 semanas con el uso de ellas. Pero ahora bien, si vemos que no es posible la vía oral, pues de modo tendremos que pasar a la vía intramuscular. Y en primer lugar, de estos medicamentos incisivos tenemos el haloperidol. Y aplicaremos de 5 a 10 miligramos intramuscular, o algunos recomiendan intravenosos. Yo en personal no lo utilizo, pero sí intramuscular, y vamos a ver que se puede repetir la dosis, pues vamos cada 3, 4 horas con una mejoría de los síntomas de agitación de manera importante. En personas mayores o en niños se puede iniciar con la mitad de la dosis que empezaríamos en un adulto normal. También podemos contar con olanzapina de 10 miligramos intramuscular que hay en el mercado. El único problema es que hay que comprar por separado la sustancia o el agua bidestilada con la cual se debe de mezclar. Si tiene posibilidades, también tenemos el suclopentazolacufase, que es con muy buenos efectos. Entre las benzodiazepinas que se pueden utilizar, solamente tenemos el lorazepam, en algunos lugares el midazolam, con uso de 2.5 a 5 miligramos intramuscular, pudiendo repetir la dosis cada 5 minutos hasta lograr la sedación, así también como el diazepam. Pero en esto siempre debemos de cuidar la función respiratoria y la sedación severa del cuadro. Si con todo esto no hemos logrado contener al paciente, pasaremos a una contención mecánica, donde la indicación precisa es evitar el riesgo de auto o heteroagresividad, la disrupción del proceso. ¿A qué me refiero? A que se pueda fugar, arrancar las sábanas, las medidas de soporte, como pudiesen ser los sueros o el oxígeno. Y esto hay que evaluarlo constantemente. ¿Por qué? Porque vamos a ver, la contención mecánica tiene características muy importantes, ¿no? Vamos a ver que si se va a mantener por más de 24 horas, esto es, con intervalos de 2 horas, para evitar todo esto que pudiesen ser las úlceras o que se lesione más, hay que utilizar heparina subcutánea para evitar que se generen trombos. Valorar el soporte social antes de darlo de alta, canalizar al siguiente nivel de atención si vemos que es necesario apoyarlo. Y así seguiremos continuando con la necesidad de la evaluación por psiquiatría u otras especialidades para garantizar, el ver qué está pasando. Veamos este tercero. ¿Te has encontrado alguna vez ante un paciente agitado? ¿Cómo deberíamos actuar en esa situación? A continuación, analizaremos las 4 estrategias principales para abordar a un paciente en escalada de agitación. Recordarlas nos ayudará a la hora de ponerlas en práctica. Y seguro que también descubrimos algún nuevo detalle que complementará el aprendizaje. La primera y más importante estrategia de contención es la prevención. Las medidas preventivas son tanto o más necesarias que las medidas de actuación ante un escenario de agresividad, ya que si lo conseguimos, estaremos evitando riesgos y daño. Como norma básica, recordar que en una situación de crisis de agresividad, además del profesional que interactúe con el paciente, el resto de personal disponible también estará preparado y alerta por si debe actuar. No es recomendable dejar a la persona agitada sin supervisión mientras dure la crisis, incluso aunque se decida que el individuo puede necesitar estar solo o en aislamiento. Primera estrategia: contención verbal o desescalada verbal. El término desescalada se utilizó por primera vez en discursos sobre prevención de la violencia en salud a mediados de los años 80. El proceso comienza delimitando la situación, pues pasamos a la aclaración del problema.
problema con el paciente, para finalmente llegar a una resolución. Por otro lado, si quien realiza la técnica controla sus propias emociones y expresa respeto y empatía por el paciente, las probabilidades de éxito son mucho mayores. Sobre desescalada verbal, tendremos vídeos centrados exclusivamente en esta técnica, por lo que ya entraremos en profundidad más adelante. Segunda estrategia, contención farmacológica. Se trata de una medida puntual, de rescate. Normalmente se ofrece tras una intervención verbal, después de establecer un vínculo con el individuo. Nunca se debe utilizar como castigo, todo lo contrario, es una medida terapéutica. Los fármacos utilizados pueden ser antipsicóticos o pautas combinadas bajo prescripción médica, vía oral o intramuscular. Tercera estrategia, contención ambiental o espacial. Cuando la agitación está presente, es esencial tomar precauciones para garantizar la seguridad inmediata de otros pacientes y del personal. Se deben retirar las fuentes que producen mayor excitación en el paciente: luz, ruido, corrientes de aire. Podemos incluir o excluir a algunas personas, ya sea personal del centro, familiares u otros pacientes. Con ello, evitaremos interrupciones. Como último recurso de contención ambiental, disponemos de una sala de aislamiento. Esta medida busca parar una conducta destructiva, recluyendo a la persona en un lugar seguro del cual no puede salir libremente. Su utilización debería ser siempre en un lugar con mínimos estímulos, confort adecuado, seguridad y vigilancia. Debemos dejar claros los objetivos de su uso, pactando con el paciente tiempos y condiciones, finalizándolo cuando se hayan conseguido los objetivos. Estas salas también se pueden conocer con el nombre de time out o seclusion. Cuarta estrategia, contención mecánica. ¿Te has encontrado alguna vez ante un paciente agitado? ¿Cómo deberíamos actuar en esa situación? A continuación, analizaremos las 4 estrategias principales para abordar a un paciente en escalada de agitación. Recordarlas nos ayudará a la hora de ponerlas en práctica. Y seguro que también descubrimos algún nuevo detalle que oferta formativa adaptada a las necesidades de tu instituto. Ok, con esto lo que vimos fue lo que se hace en diferentes, formas de controlar la situación. Ahora tratemos de ver qué es lo que, pues de acuerdo a la experiencia o lo que he estado viendo en algunas instituciones, qué es lo que tiende a hacer. Hablaremos de las estrategias y sin lastimar y molestar a nadie, qué fue lo que encontré que se utiliza. Por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, vamos a ver que ante la presencia de un paciente agitado y o un paciente intoxicado, pues ambos van a llegar a un hospital general de zona donde se tomará la decisión. Si está intoxicado, manejar la desintoxicación. Pero si se encuentra el paciente agitado, ojo, se canalizará a la unidad de atención inmediata que tenga el servicio de psiquiatría. Y en este lugar, hasta que el psiquiatra lo valore, pues entonces verá si se manda a hospitalización y si no, establecer el manejo para que regrese al nivel anterior y ya entonces sea valorado y atendido. Pero ¿qué pasa si presenta algún otro padecimiento médico? Pues entonces va a perder tiempo en lo que se atiende esta persona. Segundo escenario, el Instituto Nacional de Psiquiatría, y espero no lastimarlos y que se sientan incómodos, pero son los que tienen las mejores guías para el manejo de pacientes en agitación o intoxicados. Pero lamentablemente no reciben pacientes intoxicados o agitados. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo le hacen para obtener tan buen material? ISSSTE, y pues vamos, Secretaría de Salud. Vamos a ver que por protocolo en la Secretaría de Salud, los pacientes intoxicados primero tienen que ir a un centro toxicológico o a un hospital general para ser desintoxicados. Ya una vez que fueron desintoxicados, entonces se mandarán al hospital psiquiátrico para su valoración, observación, por qué no decirlo, en ocasiones hospitalización y el manejo específico de estos problemas. En el Fray Bernardino, por ejemplo, sí se cuenta con la clínica de patología dual, donde lo que se busca es la adherencia, el que el paciente reconozca y esté en condiciones de seguir
su manejo y no estar interrumpiendo uno u otro tratamiento, porque recordemos que es la coexistencia de ambos. En el ISSSTE instituimos lo que se llama Guía 20, y esto es que hoy en día, ante la dificultad de conseguir camas en la Secretaría de Salud, puesto que antiguamente teníamos un convenio de colaboración y de manejo, hoy instituimos esta guía que es el manejo integral del paciente agitado en nuestras unidades. Y esto nos llevó a que entonces es establecer protocolos para que en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, con los hospitales regionales, hospitales generales y de alta especialidad, pues se cuente con espacios específicos para atender a este tipo de situaciones. ¿A qué me refiero? Que el paciente puede ser que llegue a la unidad médico familiar, a la unidad, bueno, a la clínica de medicina familiar, a las CAF, donde el paciente en primer nivel podrán atender el cuadro. Quiero decirles que con orgullo han sido quienes mejor nos han apoyado, porque en estas clínicas de primer nivel es donde más atienden casos de ansiedad o de descompensaciones por trastornos de estrés postraumático. Y entonces su horario de trabajo, que es de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, nos pueden dar una contención adecuada. Si está fuera de su nivel, lo pasarán a segundo nivel, hospital general, o bien centros hospitalarios, donde se debe de contar por lo menos con 2 camas para el servicio de urgencias en salud mental, y de acuerdo al tiempo que pueda ser atendido, se referirá a un centro médico nacional o hospital regional ya con especialidad de psiquiatría. Aquí son algunos ejemplos, como hemos visto que en alguna de las unidades pues ya cuentan con esos espacios específicos para atender estos pacientes con código morado. También contarán no nada más del espacio físico, sino con un botiquín con los medicamentos mínimos necesarios y suficientes para la atención y contención de este tipo de pacientes. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, alguien detona la señal de alarma, sea o quien esperemos es el médico encargado del área o la persona que más capacitado es él, quien intentará la contención verbal. Si la logra, pues vamos a poder pasar al siguiente nivel de atención. Si no la logra, será quien maneje el manejo farmacológico, y de aquí verá, de acuerdo a la respuesta, si se pasa a la contención mecánica o bien se envía con esa contención que se haya podido dar a un servicio especializado o canalizamos a otra situación para manejarlo, o bien vía egreso con una consulta especial al servicio de psiquiatría, o bien a la continuidad de la atención en un siguiente nivel de atención. Psicología, en tanto, nos apoya con todo lo que es la contención emocional, a veces para los familiares o en el mismo paciente. Trabajo social es de vital importancia. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a buscar las redes o los familiares que en un momento determinado nos puedan servir para esta contención. Trabajo social también nos va a apoyar en lo que se refiere buscar las redes de apoyo, o bien el que el siguiente nivel de atención nos dé la oportunidad de que nuestro paciente sea atendido. Aquí veamos en esta otra imagen cómo algunas estrategias que se pueden tener. Si lo que detectamos es un paciente que se encuentra con un estado confusional, lo primero que debemos de descartar es si se encuentra intoxicado bajo los efectos de alguna sustancia o bien en este periodo de abstinencia. De ser así, pues canalizar a la atención médica de segundo nivel, donde se manejará la intoxicación o abstinencia. Siempre, recuérdenlo, descartando la comorbilidad o la presencia de algún problema médico que requiera la atención, y entonces, una vez controlado esto, podemos ofrecerles ya algo. En la otra vía vamos a ver que podemos encontrar pacientes ya diagnosticados, por ejemplo, con una demencia que se encuentra descompensada por alguna situación metabólica, se controla la situación metabólica. Ahí sí podemos utilizar de una manera temporal las benzodiazepinas, pero nos funciona mejor el haloperidol. Discapacidad intelectual, pues tratar de descartar siempre la causa médica, y podemos utilizar de manera breve benzodiazepinas o los antipsicóticos. Pero en los cuadros de ansiedad,
estrés o estrés postraumático, vamos a ver que trataremos de dar la contención. Aquí es de vital importancia el apoyo de psicología, porque si remite el cuadro, pues podemos canalizarlo a una atención adecuada en psicología o psiquiatría, pero si el cuadro es más severo, pues vamos a tratar de buscar las vías de apoyo a algunas otras situaciones. Recuerden que si el paciente ya es conocedor o sabemos que tiene alguna enfermedad previa, pues buscar la atención. Y así vamos a ver entonces, en las unidades de segundo nivel, pues debemos contar más. La idea es que durante las primeras 24 horas hagamos todo lo que se refiere a la búsqueda y detección de situaciones que estén generando una descompensación. Si se logra establecer y controlar, el paciente podrá ser enviado a su casa, pero si no se logra controlar o reducir, entonces veremos la necesidad de subir a piso, donde permanecerá de 2 a 8 días hasta la remisión del cuadro, o bien se canalizará a un tercer nivel de atención, donde se cuenta, en el caso de nosotros, el ISSSTE, y atendemos en la Ciudad de México el Hospital de Tláhuac, o bien el Darío Fernández, que vamos a ver más adelante. Aquí lo importante, y la experiencia nos ha enseñado, que pacientes que no pudimos enviar a su domicilio porque había alguna otra causa que estuviera descompensado, pues en un promedio de 3 a 5 días hemos egresado a los pacientes una vez controlado el cuadro que los llevó a esta descompensación. En el ISSSTE, pues ya tenemos hoy en día 14 hospitales regionales trabajando con esta modalidad, el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, 27 hospitales generales, la Clínica de Especialidades Neuropsiquiátricas Tlatelolco, contamos con una unidad de hospitalización, que es el caso del Hospital Darío Fernández, con 6 camas, y la unidad, con 16 camas, que es el Hospital de Tláhuac, con un piso específicamente para nosotros. Entonces, pues vamos a ver que hay muchas cosas que podemos prevenir y hacer para controlar al paciente en una situación de agitación. Pues vamos, aquí está la bibliografía, y entonces ahora sí estoy para preguntas y todo lo que ustedes quieran conocer.